en Mega Noticias. Vamos a debate. Le doy la bienvenida a Roxana Juárez, analista senior de Southern Pulse, y Nancy Angélica, investigadora de Causa en Común. Roxana, Nancy, muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos contigo, Roxana, este caso verdaderamente lamentable, el de la maestra Irma Hernández Cruz, que viene a ejemplificar lo salvaje que se está transformando, lo salvaje que se está haciendo este delito de extorsión, Rosana. Sí, buenas tardes, Alberto, Nancy, buenas tardes, un gusto verte. Sí, efectivamente es una tragedia lo que pasó con la maestra, porque no solamente estamos viendo una extorsión a las empresas, a las personas, digamos a los entes empresariales que podríamos creer que son los de mayor capacidad económica. Estamos ya viendo al ciudadano de a pie que es parte de esta extorsión. Ahora, vamos a poner en contexto qué es qué pasa, por qué tenemos esta extorsión en México. Mira, en México, Alberto, la extorsión es parte de una serie es uno de los derivados del crimen organizado que ha crecido y que se ha apoderado de territorios completos del país. Obviamente, la lógica que teníamos hace 15 años, en donde había un trasiego de drogas y había una serie de operaciones que más bien estaban enfocados a una logística territorial, sí, pero en caminos y en esta infraestructura que les funcionaba a los narcotraficantes, pues ahora no es así. Ahora, después de que se pulverizó el crimen organizado por la detención de líderes, de jefes de estos grupos delictivos, bueno, se quedaron los entes operando en los estados en diferentes territorios, y tenemos no solamente extorsiones, hemos hablado de secuestros y de una serie de delitos que afectan directamente a la población, y una de ellas es la extorsión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las extorsiones están yendo, no son denunciadas. Realmente Estamos perdiendo tu comunicación, Roxana. Vamos a tratar de enlazarnos vía telefónica porque el internet está dándonos algunos problemas y no te alcanzamos a escuchar. Mientras vamos con Nancy Angélica. Pues Nancy, entonces no sé si quieres darle continuación de lo que está diciendo Roxana. Este delito de alto impacto creció del 2019 a la fecha en 28%. Un delito casi perfecto para los criminales, porque no se denuncia, porque te amenazan, porque cuidadito y le avises a las autoridades. Nancy, ¿cómo lo ves? Claro, un saludo de antemano. Pues efectivamente, como lo venía diciendo Roxana, es un delito que no se denuncia, es un delito que además se basa en todo un ambiente enrarecido en el que no solamente hay un contexto de violencia, sino que también se percibe el control o la operación de la delincuencia organizada en un territorio, y eso permite que estos delincuentes puedan valerse del temor que tienen los ciudadanos en general de que sea efectiva esta extorsión, ¿no? Sí. En donde primero se tiene esta idea de que cualquiera que pueda recibir a lo mejor una llamada, un mensaje en su negocio, está esta pequeña duda, ¿no? De, ¿será verdad? ¿Será una persona que se hace pasar por un miembro de un grupo delictivo y que bajo esos términos me amenaza? Pero justamente esa línea entre lo que puede ser cierto y lo que no, es lo que lleva también a que la ciudadanía no denuncie. Eso, y también la posibilidad de que haya autoridades coludidas en este delito, lo que lo vuelve también todavía más... La otra, Nancy, el mensaje que lanzaron estos terribles criminales en Veracruz. O sea, hacen un video y le advierten a todos los taxistas: o le entran con nosotros o les va a pasar lo de la maestra. Ahí la vimos viva en el video, pero días después aparece ejecutada. Entonces el mensaje es brutal, Roxana. Ante eso, pues, ¿qué haces? ¿Vas con la autoridad? Si están coludidos, como dice Nancy, ¿qué haces? O sea, quedas totalmente indefenso, a merced
de los caprichos de estos delincuentes. Sí, efectivamente es una incertidumbre total, como dice Nancy, pero además el problema es que entre el sexenio anterior, entre 2018 y 2023 más o menos, la extorsión creció un 71.4%. Y de acuerdo a cifras del INEGI, es el delito que más acecha a la población. Sí. Una población que no denuncia porque tiene desconfianza de sus autoridades. Entonces, estamos en un grave problema. ¿Cuál es el problema mayor todavía? Que, bueno, a ver, de competencia de quién es la extorsión, ¿del gobierno local o del gobierno federal? Estamos viendo que el gobierno federal acaba de implementar una estrategia contra la extorsión. Sí, pero el gobierno local, ¿qué va a hacer? Va a organizar carpetas de investigación, va a hacer sus propias investigaciones. ¿Qué va a hacer? El problema es esta rivalidad, o cómo decirlo, esta falta de sinergia que hay en los gobiernos locales y el gobierno federal. Lo mismo pasó en Guanajuato. En Guanajuato tenemos este problema tan grande de asesinatos con el tema del robo de combustible. ¿Por qué? Porque nunca se definió si era un delito local o un delito federal. Y este tipo de espacios son perfectos para la delincuencia organizada. Sí. Sí, porque Nancy, entonces te interrumpí, pero va en ese sentido, o sea, esos mensajes terribles. Y lo peor, como dices, Nancy, es de que la autoridad esté coludida, porque entonces sí, ahí ya no hay manera para erradicar este ingreso multimillonario del crimen organizado. Efectivamente, ahí ya tenemos una colaboración, ya sea por una efectiva colaboración o incluso también por omisión de las autoridades que han permitido que se mantenga también este clima de impunidad y de ilegalidad sobre este asunto. El caso de la maestra es justamente la muestra de ese gran temor que se tiene de que sean efectivas estas extorsiones, ¿no? En donde muchas veces o en otros estados se había visto que a lo mejor había que amedrentaban a los comerciantes, que se acercaban a ellos, pero no se había concretado como tal. Y ahora lo hemos visto sobre todo con el ámbito del transporte, en donde también en Guerrero ya lo habíamos visto, también en Taxco. Que lo vemos también ahora en el Estado de México, ahora en este operativo que se realizó hace unos días, en donde se nota también esta vinculación de los grupos relacionados con el transporte y los grupos delictivos que ejercen la extorsión en la zona, y en donde incluso hemos visto que se señala a una regidora como que estaba coludida con esos grupos. Entonces estamos en el peor escenario hasta el momento en esa materia. Sí, es que es el peor escenario, como dices, Roxana, es que con este asunto no solamente los extorsionan, o sea, que les digan, a ver, me vas a dar 500 pesos diarios, híjole, pues está bien pesado. No, los obligan a vender drogas, los obligan a que sean halcones, que les notifiquen de algún movimiento. O sea, están en la indefensión total. O sea, este delito de extorsión deriva en varios en los que, pues, ¿qué pueden hacer? ¿Quién los defiende? Sí, porque ya no solamente ellos, no son grupos que controlan un par de colonias. Estamos hablando de que hay grupos que, como por ejemplo la nueva familia michoacana, esta organización que lidera sobre todo en la zona del sur del Estado de México, donde fue parte del operativo, Guerrero y Morelos. Lo mencionó Nancy, Tasco, por ejemplo, bueno, la extorsión de estos hermanos Hurtado Lascuaga, que han hecho todo el proceso económico bueno, toda la comercialización digamos, de estas zonas. O sea, ellos son los que permiten que se venda cerveza, la cerveza que ellos compran, Sí. ellos le ponen el precio al pollo, ellos le ponen el precio a la tortilla y tienen asolada a la gente. Y no solamente eso, hay evidencia que además la amenaza contra estas poblaciones ha consistido en el uso de drones con explosivos. Entonces, estamos hablando ya de una escalada, digamos, de violencia contra las poblaciones
muy amplia. Y además, como dice Nancy, las autoridades están involucradas. Estas redes que hay, que se permiten o por miedo o porque están coludidas las propias autoridades con estos grupos delictivos en esta práctica de la extorsión, sin hablar de que México es uno de los 7 países en el mundo de mayor problema cibernéticos. O sea, somos los que más tenemos problemas cibernéticos, donde además tenemos digamos, riesgo de que se metan a nuestras computadoras, nos roben la información, etcétera. Bueno, pues en la calle, en el día a día, tenemos estas organizaciones. Sí, y es que, Nancy, ¿qué se recomienda? Dicen las autoridades en este operativo Liberación, no, llegamos a estos sujetos, una investigación de 6 meses gracias a que la gente habló al 089, o sea, ¿qué se recomienda para alguien que tiene un pequeño negocio, que tiene un taxi y que puede ser presa de estos delincuentes? Efectivamente, en primera instancia es el denunciar. Desafortunadamente es la única defensa que tenemos, aun cuando no es la mejor, cuando no tenemos toda la confianza. La denuncia anónima sería la forma más adecuada o la más segura de poder hacerlo, porque cuando efectivamente hay un operativo o existe en curso una investigación en torno a este delito, lo que se hace es un trabajo de inteligencia, la recopilación de los números telefónicos asociados a las extorsiones, una geolocalización que se pueda realizar de dónde vienen en caso de que sean llamadas. Y bueno, ya si en caso existe este tipo de informaciones, también esas se recopilan y con ello pues se puede llevar a cabo ya sea el desmantelamiento de alguna banda o la identificación de los responsables por también acumulación de denuncias. Sin embargo, sí es necesario que la autoridad tenga esa información y solamente puede venir de la ciudadanía. Es muy complicado que el Estado lo pueda obtener por otros medios. Porque este caso terrible no tiene mucho, Roxana, en diciembre del 2023 en Texcaltitlán, o sea, los pobladores estaban hartos. ¿Qué hicieron? Se rebelaron, mataron a 11 de los criminales. ¿Pero qué hicieron estos? Secuestraron como a 8 o 9 y nunca más volvieron a aparecer. O sea, ni siquiera la ciudadanía organizándose puede. Este es un tema, y ya lo dice la presidenta, de crimen organizado. Es responsabilidad del Poder Federal, Roxana. Sí, definitivamente, pero sí la cooperación de las autoridades locales es primordial, porque al final del día ellos son los que están en el territorio y pueden ellos conocer muy bien esta información, digamos, fina de inteligencia. Por ejemplo, en esta operación que se hizo el operativo Liberación, como se le denominó en el Estado de México, algo que fue muy interesante, muy rescatable, es que el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, él había armado él ya tenía los datos de quiénes eran las personas que estaban extorsionando y tenía una serie de información. Esta información se logra, pues precisamente como dice Nancy, pues, denunciando, porque bueno, ellos van a conservar esta información y con esa información se van a poder hacer estas operaciones, se va a poder hacer inteligencia, y entonces fue como comenzaron a hacer las detenciones, los cateos y todo esto que involucró el operativo. Estos operativos no deben de dejar o sea, deben de continuar. Y yo creo, y a mí me parece que es muy, muy importante esta colaboración con las autoridades locales, más allá de que pueda ser un delito federal, porque se trata de delincuencia organizada. Porque, Nancy, en el caso de Irma Hernández Cruz, esta maestra jubilada que manejaba un taxi para incrementar sus recursos, pues hay algunos detenidos, pero aquí no solamente es complicadísimo determinar quién fue el que la mató, aunque dice la gobernadora Nale que fue por un infarto, pero ya hay 3 detenidos. Pero lo que hay que hacer es desmantelar a estas bandas criminales que se dedican no solo a la extorsión, sino a toda clase de delitos, Nancy.
Sí, desafortunadamente algo de lo que alimenta esta criminalidad y esta violencia es la impunidad. Es la sensación de que estos delitos se pueden cometer sin que haya ninguna consecuencia. Entonces, a pesar de que no haya la posibilidad de imputar tal vez directamente el homicidio doloso, en este caso tendría que haber detenidos y tendría que armarse un caso de una manera eficiente, porque también hay que decir que ese es el otro tema. No nada más tenemos muy pocas carpetas de investigación, a pesar de que tenemos incremento en el número de extorsiones reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de denuncias es ridículo. En el periodo tenemos aproximadamente... tenemos 5.887 casos, víctimas, perdón, de extorsión en la mitad del año, cuando pues tenemos casos tan graves que se exhiben de esta manera y en donde además pues sabemos que es muy común que no haya detenidos, que una vez que son detenidos los casos no se arman propiamente y entonces no llegan a una sentencia. Entonces, es momento que estas estrategias empiecen a dar resultados y que haya justicia al respecto, porque la impunidad también alimenta toda esta violencia. Se nos acaba el tiempo. ¿Con qué concluimos, Roxana? Un minuto. Pues a mí, yo sigo insistiendo en que este tipo de delitos y muchos otros más no van a dejar de existir si tenemos corrupción entre las autoridades. Si el gobierno no transparenta lo que gasta, si el gobierno no castiga a sus funcionarios por malversación de fondos, por una serie de malas prácticas, y si no tenemos verdaderamente un gobierno honesto, va a ser muy difícil que esto deje de existir. Hay muchos policías y muchos militares honrados, honestos, que salen a arriesgar sus vidas a las calles, pero mientras haya gobiernos corruptos, por más kilos, toneladas de cocaína y de drogas que aseguren, sí, no va a dejar de existir y la corrupción es lo que nos está matando. Nancy, un minuto para concluir. ¿Con qué cerramos? De igual manera, con Roxana, es muy importante que exista un seguimiento de hacia dónde está yendo el dinero. Eso es lo que también nos va a determinar cuál es el comportamiento de la criminalidad a nivel local y que nos va también a permitir identificar qué funcionarios pudiesen estar involucrados. No es posible que haya una regidora involucrada en la red de extorsión y que nadie lo haya notado. También el caso que está ocurriendo también en Tabasco de estos funcionarios que han sido también vinculados con los grupos delictivos, por no irnos también al extremo de lo que ha ocurrido a nivel federal. Entonces, debe existir una búsqueda de justicia en las instituciones, si no, la comunidad va a encontrar cada vez otras fuentes de recursos. El gobernador Adán Augusto, cuando estaba en funciones, designa al secretario de Seguridad Pública. No, bueno. Roxana, Nancy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Debate, el tema de la extorsión. Hasta aquí este espacio de información. Continúe en la programación de Mega Noticias. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias.